Vamos con la parte 2 de la clasificación, que corresponde a la clasificación de las úlceras por presión. Seguimos con nuestra cápsula de evaluación y prevención de las úlceras por presión. Esta parte, si quieren, se la pueden saltar, por eso la dejo aparte, porque es un poco la misma temática que un video anterior que ya hice. Por lo tanto, pueden ver los dos, la información me parece que es la misma. Creo que este está un poco más completo, pero podrían eventualmente saltárselo si no tienen dudas al respecto de la clasificación de las úlceras por presión. Lo que ustedes tienen que saber como historia es que el año 1977 el GNAUP, que es una agrupación de enfermeros que trabajan con úlceras por presión, en su documento número 2, recomendó una clasificación por estadios acorde con la utilizada desde 1989 por el National Pressure Ulcer Advisory Panel Consensus Development Conference, que se abrevia como NPUAP. O sea, toda esta gente que trabaja en la prevención de este tipo de lesiones. Como dice ahí, la más reconocida y aceptada internacionalmente para poder evaluar las úlceras por presión. La clasificación es la que ustedes ya de alguna manera vieron. Si no la han visto, la van a poder conocer en este momento. La vamos a hacer por estadios o grados y tenemos básicamente una división de 4 grados, desde el 1, donde es la más leve, al estadio 4, que es la más grave. Pueden hablar de etapas, estadios o grados. Cualquiera de las 3 formas de referirse a la clasificación es igualmente correcta. Lo importante es que tengamos claro qué vemos en la etapa 1, qué vemos en la etapa 2, qué vemos en la 3 y qué vemos en la 4. El estadio grado 1 o etapa 1 se llama eritematosa y nos vamos a encontrar con un eritema, ¿no es cierto? Una piel de color rojizo que no palidece con la presión digital y predice la aparición de una úlcera por presión aunque la piel esté intacta. En pieles oscuras, como la piel de raza negra, ¿no es cierto?, pueden presentar tonos rojos, azules o incluso morados. Esta fase dura, la curación requiere aproximadamente entre 7 y 14 días. ¿Ya? O sea, esto, a pesar de que aún no tenemos una herida propiamente tal, igual tenemos que tratarla y se trabaja a través de masajes, de cambios de posición y de aplicación de humectación en la piel. Acá tenemos varias imágenes. Esta es una forma en la que ustedes lo pueden empezar a ver. Esta es otra bastante habitual en los pacientes encamados. Y ahí nosotros vemos, ¿no es cierto?, el eritema, que generalmente es más bien de una forma redondeada, ¿ya? Y que afecta solo la primera capa de la piel. En la etapa 2, el estadio o grado 2, es la escoriativa. Aquí ya tenemos la pérdida de la primera capa de la piel, ¿no es cierto? Y además una presencia de enrojecimiento, ¿no es cierto?, bajo esa herida o pérdida de la continuidad de la piel. Como dice la lámina, existe una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, la dermis o a ambas, en las primeras capas de la piel. La úlcera es superficial, presenta una abrasión, un cráter superficial o una ampolla. Existe afectación de la piel superficial o profunda. Si no se toman las medidas, suele aparecer una coloración grisácea, negruzca, que ya está indicando necrosis o muerte celular. En esta fase, la curación oscila entre los 14 a los 30 días y hay más probabilidades que degenere en una úlcera grado 3. Y aquí es donde nosotros ya tenemos que empezar a parar nuestras antenas. O sea, desde la primera etapa que tenemos, ya tenemos que estar pendientes de cómo va evolucionando esa lesión. La etapa 3 o estadio o grado 3, que también es escoriativa, pero ya es más profunda,
¿no es cierto? Hay una pérdida del grosor de la piel que implica daño o necrosis del tejido subcutáneo con presencia de exudado. Y habitualmente ustedes van a encontrar este tipo de tejido blanquecino, ¿no es cierto? Que es tejido desvitalizado, ese tejido más amarillento que ustedes ven ahí, que es fibrina, que es el cuerpo de alguna manera tratando de regenerar esa pérdida de la capa de la piel y que habitualmente es muy difícil que lo haga sin ayuda. Acá ustedes está el esquema, ¿no es cierto?, donde ustedes van a ver cómo se empieza de alguna forma a tratar de regenerar esa piel. Y acá ustedes también ven las placas necróticas, que habitualmente estas hay que sacarlas por medios quirúrgicos para poder limpiar bien la zona y darle la oxigenación y permitirle la circulación correcta a esa piel para que se pueda recuperar. En esta fase la curación ya va a demorar entre 30 y 60 días. O sea, si ustedes se fijan, si nosotros actuamos en la etapa 1, vamos a demorarnos entre una semana y 15 días en recuperar esa piel. Pero si ya dejamos que esto avance a un grado 3, lo más probable es que ya tengamos, ¿no es cierto?, una progresión mayor de esta úlcera y si no cura en 30 a 60 días, vamos a pasar a una etapa 4 o un grado 4 que es necrótica. Y aquí ya, como lo vimos en la clase anterior, hay compromiso no solo del músculo, sino que también del hueso. Pueden haber bolsillos, pueden haber exudado, puede haber tejido necrótico y hay una destrucción completa del tejido fino, daños del músculo, como yo les decía, hueso o articulaciones y básicamente es una perforación, esta herida está bastante limpia, ¿ya? Pero es una perforación profunda donde habitualmente tenemos observación del hueso. En esta fase la curación va a demorar, siendo sumamente conscientes, prolijos y permanentes en la observación y la evaluación de esta herida, en 90 días en adelante y habitualmente requieren de una asistencia o de pabellón, ¿no es cierto?, para un aseo quirúrgico o un retiro de la escara que tiene que hacerse de manera quirúrgica, digamos, bajo un ambiente de pabellón. Las fases que ustedes van a notar, que son las mismas que las etapas, ¿ya? Nuevamente vemos acá el eritema, ¿no es cierto?, la fase 1, después tenemos la fase 2, que va cambiando, ¿no es cierto?, ya pierde la primera capa de la piel, muy superficial. La fase 3 ya se profundiza y estamos llegando hacia el músculo, ¿ya? Y la fase 4, donde vamos a tener pérdida de todas las capas de la piel hasta el tejido óseo. Para poder saber cómo evoluciona, ¿ya?, la úlcera por presión tenemos que saber cómo medirla. Tenemos que medirla y vamos a darle ciertos grados o ciertas, hay una escala, ¿no es cierto?, con ciertos centímetros, ¿no es cierto?, para poder decir si esta escala es pequeña, mediana o grande. Para eso se utilizan algunas reglas especiales, generalmente las regalan los laboratorios o pueden utilizar una wincha de medir o una regla normal común y silvestre. Se mide habitualmente por el diámetro más largo, ¿ya?, que sería la longitud, y por el ancho más largo, o sea, por digamos, por el largo y por el ancho en las zonas donde está más grande la úlcera. De acuerdo a eso, se habla de la escala PUSH, que básicamente genera esta clasificación de pequeña, mediana o grande, donde tenemos pequeña a aquellas úlceras que son de 1 a 3 centímetros, medianas de 3 a 6 centímetros y la grande que es mayor a 6 centímetros. Hay una última clasificación que aquí no aparece, que es la extensa, que generalmente habla de úlceras mayores a 10 o 15 centímetros, ¿ya? Y aquí vamos a tener, ¿no es cierto? Y aquí ustedes donde van a poder medir. Vamos a hacerles aquí ¿cómo se llama esto?
como debieran medir las úlceras, las van a medir en este sentido, ¿ya? Desde aquí hasta acá, y en este otro sentido, teniendo en cuenta siempre los bordes de la herida, hasta acá. Entonces eso les va a dar el largo por el ancho y así ustedes van a tener una idea de si es una úlcera pequeña, mediana o grande. Acá ustedes tienen un pequeño bebé, un bebé que tiene ya una pequeña lesión. Por lo tanto, las úlceras por presión, para que ustedes se den cuenta, no son exclusivas de los adultos mayores. También les pueden pasar a los bebés que están mucho tiempo en cama y en una misma posición sin moverse. Acá tenemos otras lesiones en la parte occipital de la cabeza, para que ustedes vean que no son ubicaciones poco habituales, sino que existen y se dan, incluso detrás de las orejas también. Y acá tenemos una úlcera que, por lo que se ve, esta úlcera está en la zona sacra, claramente, pero además es una úlcera que ya se está recuperando. O sea, esta probablemente también llegó hasta este nivel, ¿no es cierto? Y está recuperándose y ya queda eso. Y esta también lo mismo, tenía ese nivel de lesión y ya se está recuperando y está llegando a eso. Con esto, chiquillos, concluimos la parte 2 y vamos a hablar ahora de los factores de riesgo.